5 criaturas extrañas congeladas en hielo por miles de años. Cuando una criatura prehistórica muere, las probabilidades de que su cuerpo quede preservado durante miles, y mucho menos millones de años, son bajísimas. Para que eso ocurra, tienen que alinearse demasiadas cosas: que el cadáver no sea devorado, que no se pudra, que no sea desmembrado por carroñeros, que no lo destruya el agua, que no lo aplaste el peso del suelo, que no lo deshagan los microbios. Y aún así, la gran mayoría de los animales que han existido en la Tierra jamás serán encontrados por ningún humano. Simplemente desaparecen sin dejar rastro. Pero hay lugares en el planeta donde el mundo se vuelve un congelador natural, o una cámara oscura y seca, y ahí pasa algo casi imposible: el tiempo se queda sin herramientas para destruir. Uno de esos lugares es el Ártico, donde el permafrost, el suelo que ha permanecido congelado durante miles de años, hoy se está derritiendo y está revelando cosas que no deberían estar ahí: cuerpos completos, piel, grasa, plumas, incluso tejidos que todavía parecen recientes. Y en otros sitios, como el interior de cuevas frías y secas, también se han conservado restos que parecen sacados de una película, como si la muerte hubiera quedado pausada. Así que hoy vamos a explorar 5 hallazgos increíbles, desde un bisonte momificado tan antiguo que alguien literalmente hizo un caldo con su carne, hasta microanimales que despertaron tras 24.000 años en el hielo como si nada. Si te gustan estas historias, quédate hasta el final, porque el último caso es de esos que te dejan pensando en lo frágil que es la vida, y lo brutalmente poderoso que puede ser el frío cuando se convierte en una cápsula del tiempo. Suscríbete a Jurassic Files y comparte este video, porque esto se pone cada vez más extraño. Primero, tenemos uno de los descubrimientos más famosos y raros de la fauna congelada: un bisonte estepario momificado que podría tener más de 50.000 años. El bisonte estepario, Bison priscus, ya no existe, pero durante muchísimo tiempo vivió a lo largo de Eurasia y Norteamérica, y se cree que está relacionado, como ancestro o pariente cercano, con el bisonte americano actual. Lo increíble de este ejemplar no es solo lo antiguo, es lo intacto. Y lo más loco es lo que ocurrió poco después de su descubrimiento. Un grupo de investigadores tomó un pedacito de carne congelada del cuello, la cocinó e hizo un estofado. Sí, un estofado con carne de decenas de miles de años. Por ciencia, según ellos. Suena asqueroso, pero también es el tipo de anécdota que te recuerda algo: el ser humano, cuando encuentra algo extraordinario, a veces su primera reacción es probarlo. Este bisonte recibió el apodo de Blue Babe, bebé azul, por una referencia a la leyenda de Paul Bunyan y su buey azul gigante llamado Babe. Y el apodo no fue solo por chiste. Cuando lo sacaron del suelo, el cadáver tenía un tono azul muy particular, como si alguien lo hubiera cubierto con polvo azul. Ese color ocurrió porque en el lugar donde estaba enterrado se formó un material de tono azulado debido a una reacción química entre componentes del cuerpo y minerales del suelo. Es decir, literalmente, la química del subsuelo lo pintó con el paso del tiempo. Blue Babe fue encontrado en Alaska en 1979, cerca de Fairbanks, en una zona donde trabajaban buscadores de oro. Y así como pasa con muchos hallazgos prehistóricos, no fue un descubrimiento planeado, fue pura casualidad. Una manguera de minería hidráulica derritió parte del suelo congelado y dejó expuesta una forma que no era piedra. Era un cuerpo. Cuando los trabajadores se dieron cuenta de que aquello no parecía un animal reciente, llamaron a un paleontólogo llamado Dale Guthrie, de la Universidad de Alaska en Fairbanks. Guthrie llegó, vio la escena y entendió de inmediato que estaban frente a un tesoro, un bisonte prehistórico momificado por el hielo. Pero había un problema enorme: en cuanto un cuerpo así queda expuesto al aire, empieza el reloj de la descomposición. Si no actúas rápido, lo que el hielo preservó durante miles de años se te puede perder en días o semanas. Así que Guthrie decidió comenzar a excavar de inmediato. Y aquí viene una parte que suena muy rara, pero ayuda a entender lo difícil que es rescatar un cadáver congelado. Blue Babe estaba saliendo del permafrost por atrás. La parte trasera ya se veía, pero la cabeza y el cuello seguían atrapados en tierra congelada dura como roca. Entonces, para poder salvar el cuerpo y llevarlo a un lugar seguro, tomaron una decisión extrema: separaron el cuerpo de la cabeza, dejando la cabeza y el cuello todavía atrapados en el hielo, mientras transportaban el resto a la universidad para volver a congelarlo y estabilizarlo.
Después regresaron por la parte restante, excavaron con cuidado hasta liberar la cabeza y el cuello, y finalmente reunieron todo otra vez. Suena salvaje, pero piensa en el contexto. Estaban contra el tiempo, contra el calor y contra la descomposición. En ese tipo de rescates, cada decisión es una carrera. Lo más impresionante es lo que se conservó. Los cuernos estaban ahí, y no solo el hueso, también se conservaron partes externas del cuerno, que normalmente se pierden con el tiempo. Gran parte del pelo ya no estaba, pero la piel se mantenía de forma increíblemente completa, y todavía había una capa de grasa, algo que casi nunca se preserva tan bien. Incluso se encontró médula dentro de algunos huesos. Eso te da una idea de lo rápido que debió congelarse el cuerpo y de lo estable que fue el ambiente durante milenios. Con el tiempo, Blue Babe fue conservado y preparado, y terminó exhibido en un museo universitario en Alaska, como una especie de recordatorio viviente de que la edad de hielo no es una idea abstracta. Fue un mundo real con animales reales, y algunos de ellos quedaron atrapados como fotografías tridimensionales bajo el suelo. Y claro, cuando tienes un cuerpo así, la siguiente pregunta es inevitable: ¿cómo murió? Los investigadores observaron marcas en el cuerpo, arañazos en la parte trasera y perforaciones que parecen de dientes. Eso sugiere que el bisonte fue atacado por un depredador grande. Se ha propuesto que pudo ser el llamado león americano, Panthera atrox, un felino enorme que vivió en Norteamérica. La idea es que, tras derribarlo, el depredador desgarró la piel y se alimentó de algunas zonas del cuerpo. También hay señales de que parte del cadáver fue movido o alterado, como si hubiera habido algo de carroñeo, pero todo se detuvo porque la congelación llegó rápido y cerró el proceso de la naturaleza como si alguien hubiera bajado un interruptor. Después el cuerpo terminó en el fondo de un valle, quedó cubierto por sedimentos, esos sedimentos se congelaron, y así se quedó encapsulado por más de 50.000 años, hasta que un grupo de humanos apareció, lo encontró y decidió hacer estofado. Clásico. Ahora, el siguiente caso es una pequeña trampa, porque no es exactamente un animal congelado en hielo como tal. Pero sí es una momificación en condiciones frías y secas, y es tan inquietante y fascinante que tiene que estar aquí. Vamos a Nueva Zelanda, a unas cuevas donde el frío y la sequedad pueden conservar tejidos de una forma que casi parece imposible. Aquí aparecen restos momificados de moas, unas aves gigantes no voladoras que hoy están extintas. Los moas no eran una sola especie. Eran varias, y estaban emparentados con aves modernas como los kiwis y otros grupos de aves corredoras. Algunas especies de moa fueron gigantescas, y se estima que las más grandes alcanzaban alturas increíbles. Eran herbívoras, pero aún así imponían por tamaño. Imagina un ave enorme recorriendo bosques y valles, sin miedo a muchos depredadores, porque en ese ecosistema la amenaza principal, al final, no fue un animal, fue el ser humano. La desaparición de los moas es uno de esos golpes duros a la historia natural reciente. Se cree que, tras la llegada de humanos a Nueva Zelanda hace siglos, estas aves se convirtieron en una fuente de alimento importante y fueron cazadas con rapidez. En términos de historia, fue un exterminio acelerado. Y lo que vuelve este caso todavía más extraño es que la extinción fue tan reciente, comparada con mamuts o bisontes de la edad de hielo, que algunas partes de sus cuerpos todavía pueden aparecer con tejido blando pegado a los huesos, como si el pasado se negara a despegarse del todo. El mejor ejemplo de esto es un moa específico llamado Upland moa, Megalopteryx didynes, una especie más pequeña que los gigantes más famosos, y que vivía en la isla Sur. Y como se cree que sobrevivió más tiempo que otras especies, algunos restos están menos lejos en el tiempo. Lo primero que se describió científicamente fue algo que, te lo digo así, da escalofríos: una cabeza desecada con parte del cuello y un pie que conserva piel y músculo seco adherido al hueso. Y lo más perturbador es la expresión congelada para siempre, porque la mandíbula quedó abierta, como en un gesto detenido, y el conjunto tiene esa mezcla entre museo y película de terror que te deja mirando más de la cuenta. Pero esa misma condición es la que permite ver detalles muy finos, pequeñas marcas en la piel que indican dónde estaban los folículos de plumas, mostrando que esa cabeza estaba cubierta por plumaje fino. Y todavía se distinguen estructuras blandas que, en condiciones normales, habrían desaparecido por completo. Este tipo de momias se conocen desde hace mucho. Una fue recolectada en el siglo XIX,
proveniente de una cueva cerca de Kensington, y terminó en un museo en Londres, donde se describió científicamente y se conservó. Y con el paso de los años aparecieron más hallazgos. Otras partes momificadas, especialmente pies, que son de las piezas más impresionantes porque conservan piel, forma y hasta un aspecto feroz en las uñas. Hubo un caso encontrado en una caverna fría en Mount Owen, descubierto en el siglo XX por exploradores de cuevas, donde apareció un pie con piel intacta y un aspecto que parece decirte, esto caminó aquí. Ese tipo de hallazgos no solo son fascinantes. También son tristes. Porque no estás viendo un fósil seco, estás viendo la prueba de que esa criatura existió ayer en términos geológicos, y aún así la perdimos. Y aquí es donde el video da un giro que parece imposible, porque hasta ahora hemos hablado de cuerpos muertos, preservados. Eso es lo normal. Sería ridículo pensar que algo podría pasar 24.000 años congelado y luego despertar, ¿no? Bueno, la biología no está obligada a cumplir con nuestro sentido común. Y el siguiente caso es exactamente eso. Un animal microscópico que estuvo en permafrost durante más de 24.000 años y, cuando los científicos descongelaron cuidadosamente el material, empezó a moverse, y no solo eso, también pudo reproducirse. Bienvenido al mundo de los rotíferos, donde lo imposible no pide permiso. Estos rotíferos son del grupo de los velloideos, animalitos microscópicos que viven en agua dulce por todo el mundo. Son diminutos, pero extremadamente resistentes. Se llaman rotíferos por una estructura que tienen concilios que, al moverse, da la impresión de una rueda girando, como si tuvieran una mini turbina viva en la cabeza. Y los velloideos, en particular, tienen otra rareza. Se reproducen sin necesidad de macho, por clonación, algo que suena a ciencia ficción pero es real en su mundo. Además, son famosos por sobrevivir condiciones extremas, sequía, falta de comida, poco oxígeno, y congelación. Aún así, sobrevivir 24.000 años congelados es otra liga. En 2021, científicos tomaron muestras de suelo congelado a varios metros bajo la superficie en Siberia, en un lugar donde el hielo y la tierra habían permanecido estables durante muchísimo tiempo. Para que este tipo de estudio tenga sentido, los investigadores deben ser extremadamente cuidadosos con la contaminación, porque si entra material moderno, ya no sabes qué es antiguo y qué no. Se hicieron dataciones del material orgánico asociado al mismo estrato, y las fechas dieron un rango alrededor de 24.000 años. Y entonces ocurrió lo que nadie espera ver. Al descongelar el material bajo condiciones controladas, estos organismos microscópicos empezaron a moverse. Como si hubieran tomado una siesta larga y ya. Ver un video de eso produce una sensación rara, porque tu cerebro entiende que está viendo algo vivo. Pero también entiende que cuando ese ser se congeló, la historia humana era completamente diferente. En ese momento, los mamuts todavía caminaban en el mundo. Y luego ese organismo despierta en pleno siglo XXI, en un planeta irreconocible. ¿Cómo lo hacen? La explicación completa puede ponerse pesada, pero lo esencial se entiende así. Tienen mecanismos biológicos que protegen sus células para que el hielo no las reviente por dentro. La formación de cristales es mortal para la mayoría de los seres vivos porque rompe estructuras internas. Estos rotíferos, por alguna razón que la ciencia todavía investiga, pueden soportarlo. Y esto no es solo una curiosidad, abre preguntas enormes sobre conservación, sobre límites de la vida, y sobre qué tan resistente puede ser un organismo si su estrategia evolutiva fue sobrevivir a lo peor. También te deja con otra idea inquietante. Si esto pudo pasar con rotíferos, ¿qué más hay enterrado en el hielo esperando la oportunidad de regresar? Y ojo, porque este tema siempre enciende comentarios. No estamos hablando de monstruos gigantes despertando. Estamos hablando de microvida, de cosas diminutas. Pero aún así, el hecho es impresionante. Si te está volando la cabeza, suscríbete a Jurassic Files y comparte este video, porque apenas vamos en la mitad y lo siguiente combina algo que parece normal con algo que es brutalmente antiguo, un pájaro pequeño, de una especie que todavía existe hoy, pero congelado desde hace decenas de miles de años, tan intacto que parece que murió la semana pasada. Perfecto. Seguimos con el cuarto hallazgo, y te aviso desde ya, este es de esos que parecen normales porque es un pájaro pequeño. Pero justo por eso es tan inquietante.
porque se siente cercano. Se siente como algo que podrías ver hoy en un parque, y aún así estuvo enterrado y congelado desde antes de que existieran la mayoría de cosas que damos por hechas. El cuarto descubrimiento viene otra vez de Siberia, de esos túneles abiertos en el permafrost por gente que busca marfil fósil, sobre todo colmillos de mamut. En 2018, dentro de uno de esos túneles, a una distancia enorme hacia adentro, apareció el cuerpo de un ave pequeña. Y cuando digo apareció, me refiero a que estaba tan entera que, si no te dicen su edad, podrías jurar que murió hace unos días y que simplemente quedó atrapada en lodo frío. El estudio se publicó en 2020 y la estimación fue brutal. El animal murió hace entre 44.000 y 49.000 años. El ave era una alondra cornuda, Eramophylla alpestres, conocida en inglés como horned lark, una especie que todavía existe hoy y se distribuye por regiones frías del hemisferio norte. O sea, no estás viendo un monstruo extinto, estás viendo a una especie moderna, pero en su versión de la edad de hielo, como una fotografía congelada de la naturaleza. La forma en que la encontraron también dice mucho sobre el contexto actual. El cuerpo estaba a unos 7 metros bajo la superficie, y dentro de un túnel que se había excavado por minería hidráulica, esos chorros de agua que literalmente derriten y rompen el suelo congelado para sacar material. El ave estaba como a 150 metros dentro del túnel. Eso es profundo. Eso no es lo vi en la orilla del río. Es el tipo de hallazgo que solo aparece cuando el hielo está siendo perforado como si fuera una mina. Y por eso este caso es tan importante. Nos muestra dos cosas al mismo tiempo, el poder del permafrost para preservar, también, lo fácil que es que estos tesoros se pierdan o se dañen si se extraen sin cuidado. El cuerpo estaba casi completo. Las plumas se veían hermosas, bien definidas, y las patitas con sus uñas pequeñas seguían ahí. Ese nivel de conservación permitió algo que pocas veces se puede hacer con un animal tan antiguo, extraer material genético. Los científicos tomaron tejidos y aplicaron técnicas para recuperar parte del ADN, y lograron reconstruir el genoma de las mitocondrias, que es una parte del material genético muy útil para identificar especies y comparar poblaciones. Con eso confirmaron que sí era una alondra cornuda, y además encontraron algo todavía más interesante para los que aman la historia natural. Esa alondra antigua parecía pertenecer a una población que fue ancestral de al menos 2 grupos actuales de alondras cornudas. Dicho simple, como si esta alondra congelada fuera una abuela lejana de algunas alondras modernas de regiones distintas. Y aquí viene el dato que engancha al espectador, porque te conecta al clima, al paisaje y a la evolución sin hacerte sentir que estás en una clase pesada. Al comparar los datos, se sugiere que esos linajes modernos se separaron y se diferenciaron cuando el mundo cambió fuerte al final de la última gran etapa fría, en la transición del Pleistoceno al Holoceno, hace más o menos 12.000 a 11.000 años. En ese periodo, muchos ambientes mixtos de estepa y tundra se reorganizaron, la tundra quedó más al norte, aparecieron bosques en zonas intermedias, y la estepa se desplazó o se volvió más definida hacia el sur en algunas regiones. Entonces, poblaciones que antes eran una sola gran familia viviendo en paisajes similares, empezaron a vivir en ambientes distintos, y con el tiempo se diferenciaron. Todo eso suena enorme, pero sale de un cuerpo pequeñito que quedó congelado en el lugar exacto, con el tejido exacto, y con la suerte exacta para que hoy podamos leer una parte de su historia. Este tipo de hallazgos son oro para entender algo que a veces olvidamos: los animales que vemos hoy no son los de siempre. Son los sobrevivientes recientes de un mundo que hace nada, en términos geológicos, estaba lleno de criaturas que hoy nos parecerían imposibles. Y aún así, en ese mismo mundo de mamuts y depredadores enormes, también existían animales que se verían totalmente normales para nosotros, como estas aves pequeñas. Ese contraste es lo que te deja pensando. Un día estás imaginando un mamut, y al mismo tiempo había alondras, zorros, liebres, cosas cotidianas. El mundo antiguo no era un planeta alienígena. Era este planeta, con otra mezcla de vida. Pausa rápida, porque este punto es perfecto para retención. Si te está gustando cómo estamos contando esto, suscríbete a Jurassic Files y comparte el video. Estos temas funcionan increíble cuando la gente los manda a un amigo con el típico "no vas a creer lo que encontraron en el hielo". Y el quinto hallazgo es exactamente eso. Un animal que parece sacado de un museo vivo,
un bebé mamut completamente conservado, descubierto hace nada, y con una historia que todavía se está escribiendo. Ahora sí, el quinto caso. En 2022, en el territorio de Yukon, en Canadá, apareció uno de los hallazgos más completos de mamut en Norteamérica, un bebé mamut lanudo congelado y prácticamente intacto, después de más de 30.000 años bajo el suelo helado. La criatura era un mamut lanudo, Mammuthus primigenius, y lo increíble es que no estamos hablando de un hueso, ni de una mandíbula. Estamos hablando de un cuerpo entero. Piel, forma, proporciones, todo. Fue encontrado en un sitio de minería de oro, en un lugar llamado Eureka Creek, cerca de Dawson City. Y la escena parece de película: un trabajador, usando maquinaria pesada, golpea algo con la excavación, se detiene, mira y se da cuenta de que no es una roca. En el barro derretido aparece un animal que nadie había visto con sus propios ojos desde hace decenas de miles de años. Este hallazgo se hizo en un territorio donde la comunidad indígena local tiene un papel fundamental. Y eso cambió totalmente el tono de la historia. La extracción se hizo en colaboración, con respeto, y el mamut bebé recibió un nombre, Nanchoga, que significa gran bebé animal en la lengua An. Se cree que era hembra, aunque muchos detalles todavía dependen de estudios posteriores. Y aquí hay algo que me encanta incluir porque le da humanidad a la historia sin salirse del tema. Cuando un animal así aparece, no es solo un objeto científico. Es un ser vivo que existió, que respiró, que caminó con su madre, y quedó atrapado por un evento que, literalmente, lo convirtió en una cápsula del tiempo. Después del hallazgo, el cuerpo se mantuvo bajo condiciones frías para evitar que se descompusiera. La idea con estos ejemplares no es sacarlos y ya, porque el peor enemigo de una momia congelada es el cambio brusco. El objetivo es estabilizarla, limpiarla con cuidado, y usar técnicas de conservación para que no se destruya por el aire, por la humedad o por microbios modernos. En reportes posteriores se mencionó que el ejemplar pasó tiempo en una instalación fría en Dawson City, y que se planeaban procesos de conservación más avanzados, como secado controlado en frío, para retirar humedad sin destruir tejidos. También se planeaban estudios como tomografías para ver el interior sin abrir, y toma de muestras para analizar genética y otros detalles. ¿Qué se espera aprender? Muchísimo. Desde cómo era el cuerpo por dentro, hasta pistas sobre su alimentación, su salud, el ambiente en el que vivió y murió, e incluso cómo se relaciona con otras poblaciones de mamuts. Y aquí viene la parte que atrapa mucho al espectador, porque deja preguntas abiertas que se sienten como misterio real, no como relleno. ¿Cómo murió exactamente? ¿Quedó atrapada en lodo que se congeló de golpe? ¿Cayó en una zona donde el suelo cedió? ¿Fue un accidente durante alguna migración? ¿Su madre intentó sacarla? Es imposible saberlo todo de inmediato, pero lo que sí sabemos es que el frío hizo lo suyo, detuvo el tiempo. Y ahora, miles de años después, la historia vuelve a empezar, no en la tundra del pasado, sino en manos humanas modernas tratando de conservarla para que su legado no se pierda. Si llegaste hasta aquí, ya viste el patrón. Estos descubrimientos no existen porque el pasado quiso. Existen porque el planeta tiene lugares donde la destrucción se frena, hielo permanente, cuevas frías y secas, sedimentos que sellan, oscuridad que reduce el daño. Por eso, cuando alguien dice encontraron un animal congelado, lo que en realidad está diciendo es, por una casualidad casi imposible, la naturaleza dejó una ventana abierta al pasado. Y esas ventanas son rarísimas. Ahora hagamos el cierre amarrando todo, porque este tipo de video necesita que el espectador sienta que se llevó algo completo. Hoy vimos 5 ejemplos de criaturas preservadas por frío y condiciones extremas. Primero, el bisonte estepario Blue Babe, un cadáver tan antiguo y tan bien conservado que nos deja ver piel, grasa y marcas de depredador, como si fuera una escena detenida de la edad de hielo. Luego, las momias de Moa, aves extintas de Nueva Zelanda que murieron tan recientemente en términos geológicos que todavía conservan tejido blando, y que se sienten como un recordatorio incómodo de lo rápido que puede desaparecer una especie. Después, el caso imposible, rotíferos velloideos que despertaron tras más de 24.000 años congelados, demostrando que la vida microscópica juega con reglas distintas a las nuestras. Luego, la alondra cornuda de Siberia, un ave pequeña, moderna,
pero enterrada desde hace decenas de miles de años, tan intacta que permitió leer parte de su historia genética y su conexión con poblaciones actuales. Y por último, Nanchoga, el bebé mamut lanudo de Yukon, una de las momias más completas encontradas en Norteamérica, un cuerpo entero que todavía va a revelar información durante años. Y aquí va el último gancho, porque funciona perfecto para retención final y comentarios. Lo que más asusta, en el buen sentido, es pensar que esto es solo lo que hemos encontrado, no lo que existe. Porque si el hielo pudo guardar esto durante miles de años, entonces el permafrost es como un archivo gigantesco que apenas estamos empezando a abrir. Y cada vez que se abre una página, aparece algo que contradice lo que creíamos posible. En especial con los microorganismos, si algo tan diminuto pudo volver, ¿cuántas historias invisibles hay ahí abajo esperando un descongelamiento? Si te gustó este viaje, suscríbete a Jurassic Files, deja tu like y comparte este video con alguien que se obsesione con criaturas extintas o misteriosas. Y quiero que me comentes esto, ¿cuál de los 5 casos te impactó más? El bisonte azul, las momias de Moa, los rotíferos que reviven, el pájaro antiguo que parece de ayer, o el bebé mamut completo. Porque ese comentario ayuda muchísimo a que el video llegue a más gente. Y si quieres una segunda parte, también dímelo, porque el hielo todavía tiene demasiadas cosas guardadas, y créeme, esto apenas empieza.